Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender referente a los vectores. Vamos a estudiar lo que es la definición de un vector. Esto principalmente en el espacio tridimensional. Y vamos a aprender cómo dibujar vectores. También vamos a ver cómo representar o cómo es que de manera cotidiana se representan los vectores de manera algebraica. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, primeramente vamos a ver qué son las magnitudes escalares en la naturaleza, siendo específicos en física y geometría. Vamos a considerar primeramente las magnitudes escalares, las cuales se pueden representar únicamente mediante cantidades eh, que son, bueno, un número real que refiere a una medida. Ejemplos de estas medidas son el área de una superficie, el volumen, la temperatura, la masa, la diferencia de potencial eléctrico y el tiempo. Pues un ejemplo sería eh, un litro en el caso de un volumen, o la temperatura 7 grados centígrados, la masa, bueno, sería 5 kilogramos, y la diferencia de potencial 5 volts, o el tiempo 20 minutos, 5 minutos. Son algunos ejemplos de magnitudes escalares. En este caso, en las magnitudes escalares, basta únicamente decir con un número y, y a qué se refiere. Entonces, ¿cuánto y de qué? Como repito, pues aquí en este caso tenemos en la imagen una tonelada. Eh, Aquí para representar el tiempo con un reloj. Entonces tenemos, por ejemplo, del tiempo serían 5 segundos, como lo había mencionado, 3 segundos. En diferencia de potencial, pues las pilas generalmente trabajan con 5 volts o área eh, o volumen. Entonces son ejemplos de magnitudes escalares. La característica principal, repito, es que es una cantidad y responde la pregunta de cuánto y de qué. Ahora veamos las magnitudes vectoriales. Existen otras magnitudes en física y en geometría cuya existencia y descripción eh, se centran en describir la cantidad de una magnitud, bueno, en este caso de una magnitud, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuánto, de qué y hacia dónde? Como dicen, bueno, aquí en el texto son cantidades que no pueden ser caracterizadas de forma completa mediante un único número real y una magnitud. A estas también necesitamos agregar lo que es una dirección, un sentido, respondiendo, repito, las preguntas cuánto, de qué y hacia dónde. A estas les llamamos magnitudes vectoriales. Ejemplos de magnitudes vectoriales serían la fuerza, la velocidad, la aceleración y la traslación en el plano. Entonces, por un ejemplo de fuerza, serían 5 newtons hacia arriba, o la velocidad 25 kilómetros por hora hacia el norte. La aceleración serían 5 metros sobre segundo al cuadrado, dirección sur, por ejemplo. Y la traslación, pues, sería, bueno, es lo que vamos a ver ejemplos del plano y cómo es que hay vectores que pueden existir en el plano dependiendo de las diferentes direcciones que vamos a definir a continuación. Y bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Norte, sur, este y oeste, las direcciones. Y un ejemplo como el que mencioné, pues el de la velocidad se ejemplifica con esta imagen. Y por último el de magnetismo. Serían magnitudes vectoriales comunes. Bueno, dos características fundamentales de un vector son su módulo, es decir, cuánto mide, y su dirección, hacia dónde va. Vamos a ver tal cuál es la definición de un vector. Un vector es un segmento cuya longitud representa una escala o magnitud en una dirección determinada. Entonces, es un número acompañado de una magnitud y una dirección. Es lo que quiere decir que es un vector.
Nosotros nos vamos a enfocar, hay una vectores múltiples, bueno, con muchas dimensiones, 2 dimensiones, 3 dimensiones, n dimensiones. Nosotros para nuestro estudio en particular de este tema vamos a concentrarnos en las cantidades vectoriales en tercera dimensión o 3D. Se pueden representar por 3 escalares: A1, A2, A3 números reales. Entonces aquí tenemos 3 formas de representar el mismo vector. La primera es mediante direcciones, vectores direccionales, bueno, vectores unitarios direccionales. A es el vector A1 en dirección Y más A2, que es un número real, en dirección J, más A3, que es un número real, en dirección K. Esta es la primera forma de representar un vector. La segunda es como una matriz columna, A1, A2, A3, donde los 3 son los mismos números reales mencionados. O como un vector de esta forma, fila A1, A2, A3. Estas son 3 formas. Este vector es el mismo, pero representado en 3 formas diferentes. Bueno, A1, A2 y A3 se le llaman componentes o entradas del vector. Y IJK, como lo acabo de mencionar, se llaman direcciones del vector. Bueno, el octante es el espacio tridimensional en donde nosotros vamos a trabajar para graficar nuestros vectores en tercera dimensión. El primero de ellos es el eje X, que se va a denotar con la dirección Y. El segundo de ellos es la dirección Y, bueno, perdón, el eje Y con la dirección J. Y el tercero es el eje Z con la dirección K. Aquí hago como que explico que aquí el eje Y es positivo de este lado y negativo de este otro. O el eje X que es positivo de este lado y negativo de este lado. O el eje Z que es positivo de este lado y negativo en el otro. Este es el espacio tridimensional en donde vamos a graficar en nuestras figuras, bueno, nuestros vectores correspondientes. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar el punto o el vector 3,5,7. Bueno, primeramente para graficar este punto tenemos lo siguiente. Primero vamos a dibujar en la dirección Y o en el eje X el 3, 1, 2, 3. Luego en dirección J vamos a dibujar 5 de longitud 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último vamos a dibujar, bueno, vamos a dibujar 7 hacia arriba. Bueno, primeramente dibujamos la línea de longitud 3 paralela a esta línea. Luego la línea de longitud 5, que es esta, paralela a esta otra línea, las unimos. Y por último vamos a dibujar la línea de longitud 7. Entonces repito, el primer paso es dibujar la línea, bueno, de marcar la longitud 3, luego la longitud 5. Luego dibujar la línea de longitud 3 paralela a esto. Y luego la línea de longitud 5 paralela a este eje. Que estén unidas. Y por último la línea de longitud 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en este punto hasta arriba es donde nosotros vamos a dibujar desde el origen, que ese es aquí el punto del centro de los 3 ejes. Hasta este punto vamos a dibujar. Y ese va a ser nuestro vector que estábamos buscando. Bueno, es nuestro vector 3,5,7. Vamos a ver un segundo ejemplo. Luego vamos a graficar el punto 5, 3 y menos 2. Entonces nuevamente comenzamos primeramente con la longitud 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos con la longitud 3. 1, 2, 3. Ahora comenzamos a dibujar la línea paralela a esta longitud 5. Debe de medir 5, igual que mide esta línea. Luego la línea paralela a J, es decir, paralela a esta. Las unimos. Y por último, pues hay que dibujar el menos 2. Bueno, como es menos 2, es hacia abajo. Menos 1 y menos 2. Y aquí es donde vamos a dibujar del origen hasta esta parte nuestro vector.
y este es el vector que estábamos buscando. 5, 3 y menos 2. Bueno, el ejemplo 3, que dice graficar el punto menos 3, menos 5 y 4. Entonces ahora vamos a graficar menos 3. Ahora, como es negativo, se va a ir hacia la parte negativa. Ya no va a ser de este lado, va a ser hacia 3, hacia atrás. Menos 1, menos 2, menos 3. Luego menos 5. También lo vamos a dibujar en la parte negativa de la dirección J. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Luego comenzamos a dibujar la línea paralela al eje X y la línea paralela al eje Y. Aquí está. Luego, por último, pues vamos a dibujar la tercera componente, que son 1, 2, 3, 4 lugares positivos hacia arriba, porque es positivo. Y pues por último vamos a unir aquí al origen hasta esta parte para dibujar el vector. Y bueno, con esta línea ya dibujamos nuestro vector en tercera dimensión, que es el vector menos 3, menos 5 y 4. Entonces, con esto terminamos de dibujar este ejemplo. Muchas gracias por ver el video. Puedes mandarme tus dudas y comentarios. Si se entendió bien la forma de dibujar vectores en tercera dimensión, bueno, yo estaré pendiente y trataré de responder a la brevedad posible. Hasta luego.